Diputado Clery, en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Hemos debatido, conversado sobre un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles muy importante para la Argentina. Llevamos más de 5 horas de debate, más de 48 oradores y sobre todo, ¿quién nos hubiese imaginado hace 15 años atrás poder estar en el día de hoy debatiendo sobre las virtudes de un proyecto de ley muy importante que impulsó el expresidente Néstor Kirchner en el año 2006, cuando impulsó el proyecto que se convirtió en la ley 26.093 y también el proyecto de ley que se convirtió en la ley 26.344, en donde se incorporó el bioetanol a base de caña de azúcar para que también se puedan producir biocombustibles a base de maíz y también a base del aceite de soja. En aquel momento, cuando se construyó este marco normativo tan importante hace 15 años atrás, hoy vemos que hay unanimidad en reconocer las virtudes de ese proyecto de ley. Y quisiera contextualizar un poco. En primer lugar, el presidente Néstor Kirchner en el año 2006, antes había sido gobernador de una provincia con petróleo, Santa Cruz, y vino a proponer un modelo de país en donde el desarrollo federal equilibrado, equitativo, que genera empleo, empleo verde, integración, armonía, desarrollo, producción y agregado de valor, es el modelo de país que se presentó, en donde cada una de las leyes fueron construyendo también este modelo de país. Y estas virtudes tan importantes tienen que ver con la sinergia positiva entre el acuerdo del sector privado y el acuerdo del sector público, en donde pudimos avanzar y ver cada uno de nosotros y nosotras cómo en aquel momento había 20 plantas que se estaban desarrollando en el año 2006 y en el debate del día de hoy estamos debatiendo sobre 54 plantas. No puedo decir 55 porque hubo una que en el periodo de 2016 al 2019, antes de inaugurarse, se tuvo que desmantelar y vender como chatarra porque los que estaban en el Ministerio de Energía, que eran representantes de Shell, no le dieron precio, a pesar que tenía corte, y una inversión en la provincia de Santiago del Estero terminó desmantelándose. Esas 54 plantas actuales, tan importantes, hoy, con las virtudes de los 81.000 puestos de trabajo de manera directa, empleo verde, y los 280.000 puestos de trabajo de manera indirecta que generan los biocombustibles, que generaron y van a seguir generando, con la sustitución de importaciones, principalmente desde el año 2006 hasta el año 2015, que en un promedio de 1.370 millones de dólares que sustituimos importaciones de gasoil y de nafta por incorporar el corte que establecía la ley 26.093 y la 26.344, la Argentina durante ese periodo cerró 21.000 millones de dólares. Y asimismo, también logramos ser el primer país en el mundo en materia de exportación de biocombustible. Y esperemos que además de ser el primer país del mundo en materia de exportación de biocombustible de primera generación, en el debate que hoy evidentemente se está abriendo, la Argentina continúe con los biocombustibles de segunda y tercera generación que son 100% exportables y es agregado de valor, es trabajo argentino, son economías regionales y son un modelo de país para todas y todos. Además de esto, las economías regionales se vieron beneficiadas, porque es el espíritu fundamental de la ley 26.093 que se construyó en la Cámara de Diputados y luego tuvo una sanción unánime en la Cámara de Senadores en el año 2006. ¿Y por qué las economías regionales? Porque la integración de un país que se tenía que recuperar después de un derrumbe neoliberal tiene que venir con el arraigo, con el espíritu, con el trabajo, con el desarrollo, con el agregado de valor, con esa sinergia positiva que en equilibrio y en armonía con la estabilidad y la previsibilidad que se construye en un país, pudimos lograrlo, entre todas y todas. Por eso es tan importante, y sobre todo 15 años después de debatir esto, en donde ese acuerdo tan importante federal de desarrollo con compromiso y la sustentabilidad que generaba estos empleos, lo que tenemos que ver que tuvo una participación del sector agropecuario y tuvo una gran participación del sector pyme, y asimismo también una gran participación del sector industrial porque había un mercado interno pujante. Esa sustitución de importaciones con la creación de las industrias y las pymes en cada una de nuestras provincias, en 10 provincias de la Argentina,
generaron trabajo argentino, desarrollo, arraigo, sustitución de importaciones y principalmente industrialización. Ese agregado de valor, porque nosotros somos los que promocionamos los biocombustibles y lo vamos a seguir haciendo, tienen que ver con una mirada integral. Esta mirada integral, que del año 2006 al año 2015 creció en un 400% en capacidad instalada, en los puestos de trabajo, en la inversión privada, en el acompañamiento del Estado Nacional, en donde había un régimen de promoción, que es el que está terminando de utilizarse, atento que la mirada y la planificación de la transición energética de la Argentina tiene que ir en un sendero en donde, además de la capacidad instalada que tenemos hoy, en donde hay que garantizar precio, corte, estabilidad laboral y principalmente desarrollo con arraigo en nuestras comunidades del interior, tiene que venir con una transición energética en donde se logren los equilibrios justos y armónicos para poder compatibilizar los precios de estos insumos fundamentales que son commodities con el usuario, el consumidor que carga la nafta y el productor, la logística, el transporte que utiliza para la producción el biodiesel. Esto, que es tan fundamental, en este equilibrio se termina de plasmar en el nuevo proyecto de ley, en este marco regulatorio de los biocombustibles, que potencia el espíritu de la Ley 26.093, que aquí todos hemos acordado de lo virtuoso de que ha sido ese proyecto de ley como política pública, pero también tuvo momentos complejos. Antes les dije que del 2006 al 2015 había previsibilidad, había aumentos de corte, había precio, había compatibilidad entre el litro de nafta, el litro de gasoil, la producción vinculada al sector productivo para poder tener un equilibrio en la macroeconomía y también en la microeconomía, que es el bolsillo de cada argentino y cada argentina en cada una de las casas de nuestros compatriotas. Pero durante el 2016 y el 2019, las pymes productoras de biocombustible y de bioetanol peregrinaron por el Ministerio de Energía. Peregrinaron constantemente por el Ministerio de Energía porque por resolución había corte. Tenían un corte del 10, luego le llevaron al 12, del 5 se lo fueron llevando al 7,5 en el caso del biodiesel, posteriormente al 10. Pero nunca le garantizaban con la fórmula polinómica el precio necesario para poder comprar el insumo y de esa manera poder abastecer a las mezcladoras, que son las 8 mezcladoras que luego le venden a las petroleras. Entonces, vamos a ser claros, el proyecto de ley de hace 15 años es un proyecto que tenemos que repensar, conversar, y en este caso lo hemos hecho con el presidente de la Comisión, Omar Félix, utilizando un método para diseñarlo como política pública, que es el método de la conversación, el método del diálogo, en donde con cada uno de los sectores productivos fuimos conversando. Hablamos con el sector empresario, con cada una de las cámaras, nos reunimos con los legisladores de cada una de las provincias, compatibilizamos con la mirada del Poder Ejecutivo, revisamos la legislación vigente, la que estaba por vencer y también los compromisos internacionales de la Argentina en materia ambiental. Y todo lo que construimos ahí es un proyecto 100% para un modelo argentino en donde se garantice el empleo, las pymes, la producción y la continuidad de esta capacidad instalada de los biocombustibles, pensando que luego de garantizar los biocombustibles de primera generación y seguir teniendo el nivel de exportación que teníamos y cuidando a las pymes para el mercado interno y el bolsillo de cada uno de los compatriotas, en los biocombustibles de segunda y tercera generación. Ese método, que es un método de diseño de políticas públicas en base a la conversación, planificación y el acuerdo con la dirigencia política y el sector productivo, es también el espíritu de la Ley 26.093. Es esa sinergia positiva en donde el compromiso de hoy garantiza la construcción del futuro. Y nuestro proyecto de ley, que se establece hasta el año 2030, es lo que las cámaras han pedido, porque no querían una prórroga, porque la prórroga no le daba previsibilidad. No querían ni una prórroga larga ni una prórroga corta, querían una nueva ley, un nuevo marco normativo. Querían tener la posibilidad de tener la previsibilidad, la estabilidad, lograr el equilibrio en base al diálogo que se fue construyendo para poder tener las certezas de que con la participación del Estado, la inversión del sector privado, construyamos esta Argentina que entre todos y todas vamos a poner de pie. En este sentido,
En este sentido llegamos a este proyecto de ley. Este proyecto de ley que he construido entre todas y todos, en donde quiero clarificar algunos puntos, porque se ha dicho mucho, pero parece que no se habló del proyecto de ley. Entonces quiero leerlo para poder clarificar principalmente cuál es la definición de biocombustible propuesta por las cámaras para cuidar la industria nacional, para cuidar los biocombustibles argentinos, sobre todo en un mundo en donde Brasil ha bajado el corte y tiene excedentes, pero aumentó el precio, en donde Estados Unidos ha bajado el corte de los biocombustibles y también aumentó el precio. Tomó un ejemplo, tanto Brasil y Estados Unidos, de una construcción que hicieron las cámaras con la Secretaría de Energía en enero de este año, en donde se le dio una ecuación de previsibilidad, se bajó el corte, se le garantizó el precio y de esa manera volvieron a trabajar, como lo han hecho ahora nuevamente, en donde se le ha aumentado el precio, garantizando las fuentes laborales, la producción de las pymes y el desarrollo, y que eso no tenga impacto en el litro de nafta ni en el litro de gasoil. Ese es el equilibrio, esa es la armonía, esos son los puntos de encuentro que en base al diálogo y la planificación estratégica de las políticas públicas se tienen que encontrar. En el proyecto de ley, en su artículo 4, la definición es clara. Y aquí se mejora lo que se establecía en el proyecto anterior, tomando ese espíritu, analizándolo, repensándolo y proyectando al futuro. A los fines de la presente ley, se entiende por biocombustible al bioetanol y al biodiesel que cumplan los requisitos de calidad que establezca la autoridad de aplicación y que se produzcan en plantas instaladas en la República Argentina a partir de materias primas nacionales cuyo origen sea agropecuario, agroindustrial y o provenga de desechos orgánicos. Esto es fundamental, sobre todo en este momento en donde Brasil, gran productor de alcohol, de alconafta, ha bajado el corte, le debe garantizar el precio a sus productores y nosotros estamos cuidando nuestra economía, estamos cuidando a nuestros productores en Salta, en Jujuy, en Tucumán, estamos cuidándolo y garantizándole que la producción nacional se va a industrializar en plantas nacionales. Eso también es tener en cuenta la coyuntura, pero pensando para adelante en el futuro y cómo se va complementando. Asimismo, aquí se habló mucho del artículo 8 y del artículo 12. El artículo 8 y el artículo 12 termina fijando, en base a la autoridad de aplicación, cuál es el corte. Se ha dicho mucho del corte. El corte para el biodiesel es del 5% de la misma manera que era en la ley anterior, que es un corte que puede elevarse o puede bajar solamente en una circunstancia, y con un piso del 3%. ¿Cuál es la circunstancia? Que el insumo principal, en este caso que es el aceite de soja, un commodity ampliamente exportable en Argentina, tenga, cuando se lo incorpore en la ecuación de precio, para garantizar el corte, un impacto negativo en el biodiesel, lo que es en el surtidor. ¿Qué se está buscando aquí? En el equilibrio justo, en base a lo que se conversó con el sector privado y planificó el sector público, buscamos el equilibrio armónico de un desarrollo en donde cuidar el empleo verde, la capacidad instalada de nuestras pymes y principalmente la orientación macro y microeconómica, que es el bolsillo de todas y de cada uno de nuestros compatriotas, tenemos que lograr ese equilibrio. No podemos tener 4 años como el 2016 y el 2019 en donde había corte y no había precio. Necesitamos tener precio, corte y trabajo argentino garantizado en base a una ley que estamos construyendo entre todas y todos. De la misma manera, en el artículo 12, el corte del bioetanol a base de maíz y a base de caña de azúcar es fundamental que siga hoy en el 12%. Y aquí hay una distinción muy importante que las mismas cámaras que querían mantenerla unida también trataban de buscar la diferenciación. Hoy el 100% de la capacidad instalada de la zafra del azúcar va a ser destinado a la producción de bioetanol. El 100%, son cerca de 550.000 metros cúbicos. Esos 550.000 metros cúbicos es trabajo, es producción, es arraigo, es que nuestros compatriotas tengan la posibilidad de desarrollo en el lugar donde nacieron, donde viven y, por supuesto, además de cuidar el ambiente, puedan seguir industrializando esa caña de azúcar que es muy importante para poder seguir sosteniendo los empleos.
Y tiene dentro de los mismos artículos del 8 y del 12 algo que se nota que los medios de comunicación se alarman cuando hay un aumento en el precio del corte de biodiesel y del bioetanol. Atento que se publicó la resolución de los precios para junio y julio, previo a que salga este nuevo proyecto de ley, en donde en La Nación dice, en surtidores, esto es el cronista, combustibles, ¿qué pasará con el precio de las naftas ante el aumento del biodiesel y del bioetanol? No van a aumentar. ¿Saben por qué no van a aumentar? Porque se tiene en cuenta lograr el equilibrio justo para que los productores agropecuarios y los productores de biocombustible, en esa integración de agregado de valor, puedan cuidar el bolsillo de los argentinos y de la Argentina. Pero antes no pasaba eso, porque había algunos que no daban precio, había corte y había desempleo o plantas que se desindustrializaban y se desmantelaban. También La Nación del día de hoy. El gobierno aumentó el precio del biodiesel y el bioetanol. ¿Podría afectar el precio final de los combustibles? No. ¿Y saben por qué no? Porque cuando uno tiene que mirar el proyecto de ley, lo tiene que observar de manera integral. No solo lo tiene que ver de manera integral desde la definición de biocombustible, cuál es el corte, cuál es el precio, la metodología que se fije el precio, teniendo en cuenta el componente principal, el transporte y la logística, como lo solicitaron los legisladores que tienen plantas más lejanas del puerto. Lo que también tiene que ver es el artículo 16 y 17 con la posibilidad de sustitución de importaciones en el momento que la ecuación que hoy es commodities altos, precios de combustibles fósiles bajos, se revierta en donde la Argentina vuelva a sustituir importaciones de combustibles con el número que antes les dije. 21.000 millones de dólares la Argentina se ahorró aplicando la posibilidad de incorporar biocombustibles. Pero ¿saben qué? Durante el 2016 al 2019, la Argentina importó nafta, además de gasoil, no le dio precio, no tuvieron producción de biocombustibles y se importó 1.500 millones de dólares. Que eso pudo haber sido sustituido claramente si las plantas pymes estaban trabajando con precio y con corte, situación que no sucedió. También tenemos que mirar qué pasa en el mundo, porque este proyecto de ley está marcado en lo que está pasando en el mundo y las políticas de cuidado ambiental que lleva adelante la Argentina son claras y están claramente integradas con el mismo proyecto de ley. El mundo pueden buscar que hubo un fallo del pueblo contra Shell, en donde ese fallo en La Haya le obligan a Shell que baje la emisión de efecto invernadero un 45%, tomando en cuenta el 2019 al 2030. Y también hay noticias en donde los accionistas se rebelan ante Exxon y las políticas de los directivos de la petrolera. Accionistas de una petrolera incorporan directores en una petrolera y le dicen que tienen que tomar un rumbo distinto para hacer un cuidado ambiental. Esto está pasando también en el mundo. Es la hora de los pueblos y esta hora de los pueblos es una continuidad de tareas que tenemos que tomar todos y todas para poder, desde nuestro lugar, con la legislación que construimos, incorporarnos en el proceso de transformación y de transición energética justa, equilibrada, con las medidas de adaptación y de mitigación que sean favorables a un modelo de país, de desarrollo inclusivo, que genere empleo y sostenibilidad. Y esta hora de los pueblos... Diputado Clery. Sí, ya voy terminando, presidente. Tengo muchísimas cosas porque este proyecto de ley, gracias a que el presidente del bloque, Máximo Kirchner, me pidió que me suma a trabajar en el mismo. Discúlpeme, diputado Clery, ¿el hermano menor del diputado Ritondo me quiere decir algo? No, se había pasado 2 minutos y medio y el diputado Gutiérrez 4, ¿no? Siga, diputado Clery. Gracias, presidente. Gracias al presidente del bloque, Máximo Kirchner, y al presidente de la Comisión de Energía, especialmente al presidente del bloque que me sumó a trabajar en este proyecto, para poder compatibilizar entre todos las visiones y los sectores, la construcción en armonía y en equilibrio que genere la estabilidad suficiente, protegiendo las virtudes que todos hemos consensuado aquí, que han sido muy buenas, de la ley 26.093 y de la adhesión de la ley 26.344, para que construyamos este marco regulatorio tan importante en donde el modelo de país, con la inclusión laboral, con empleo verde, con sostenibilidad, con una mirada federal desarrollada en la producción, el crecimiento económico y la productividad,
sea lo que nos permita poner a Argentina de pie. Y los convoco a seguir trabajando de manera constante y permanente. En primera instancia, creo que la Comisión de Energía tiene que ser una mesa de entrada para todo y cada una de las inquietudes que aquí se han propuesto. Y también, junto con la Comisión Especial que está construida en el marco regulatorio, poder construir la elaboración necesaria de las nuevas miradas para que esa coyuntura internacional, con la coyuntura local y comprendiendo la diversidad que se tiene que construir dentro de un modelo de país para garantizar el equilibrio, la armonía y la estabilidad, con una clara mirada federal y arraigo, podamos avanzar. Todo esto es tan importante, es tan pero tan importante, que seguramente las cámaras, los trabajadores y las trabajadoras, los legisladores que se han preocupado en construir este proyecto de ley, los que han escrito el Acuerdo de París y el Poder Ejecutivo que ha definido también cuáles son las políticas a llevar presentadas por los próximos 5 años, nos va a llevar a que los biocombustibles, este marco regulatorio, la construcción y el método de conversación constante en la planificación de las políticas públicas se puedan seguir plasmando para poder salir adelante entre todas y todas y poner rápidamente a la Argentina de pie. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, diputado Clery.